Buenos días, amada iglesia, amados hermanos, hermanas, familia, padres, madres, Dios les bendiga. Tenemos hoy un excelente día para dedicar al Señor. Tenemos hoy nuevas oportunidades. Tenemos hoy un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor que siempre nos cubre con sus manos, nos sostiene, nos rodea, nos abraza y sus promesas son inconmovibles. Qué lindo que podamos iniciar cada día con este espíritu de optimismo, con esta fe que no es una ilusión, que no es un supuesto, es una fe que está basada, como dijimos recién, en sus promesas, y son promesas que están basadas nada más y nada menos que en la persona de Dios. Nuestro Dios, el Dios que sostiene con la palma de sus manos el universo. Y ahí estamos nosotros, y eso nos da una paz y una seguridad increíble. Queremos disfrutar un tiempo a la luz de la palabra de Dios, un tiempo guiados por el Espíritu de Dios, un tiempo de edificación para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestro presente, un presente pero tan especial, ¿sí? Un presente que a todos nos tomó por sorpresa, un presente que no estaba en los planes de ninguno de nosotros, pero sí estaba en los planes de Dios. A Dios no lo tomó por sorpresa, y si Dios permitió que esta sea hoy nuestra nueva normalidad, esta frase que ya nos han impuesto y que tenemos que aceptarla, nos guste o no nos guste, Dios sabe por qué. Y claro que esto incomoda, duele, enoja, da miedo, provoca muchas veces inseguridad. Y está bien, somos humanos, aunque descansamos en un Dios omnipotente, soberano, que todo lo sabe, que nos ama más que nosotros mismos nos podemos amar. A pesar de eso, nos duele, nos preocupa, nos incomoda y nos frustra muchas veces porque teníamos planes. Todos teníamos planes para este nuevo año, porque esta pandemia y el COVID nos acompañó a inicios del año 2020. Es un año que va a quedar para la historia. Va a marcar un antes y un después. Antes del cubreboca y después del cubreboca. Antes del virus, después del virus. Bueno, está bien. Y nos tocó ser protagonistas de este cambio cósmico, de este cambio mundial, en todos los niveles y en todos los aspectos. Y todos teníamos planes para este año 2020. Yo tenía muchos planes. Ahí están todavía esperando. Algunos ya no se podrán cumplir, obviamente. Otros se cumplieron como se pudieron cumplir. Otros se están cumpliendo más o menos ahí a medida que vemos las noticias, que cambia el semáforo de rojo a verde, amarillo, azul, a morado. Ahí vamos decidiendo. Y otros no sabemos en verdad si en algún momento lo vamos a poder alcanzar. Entonces esto provoca frustración, principalmente para aquellas personas que les gusta tener una vida ordenada como corresponde, que les gusta tener una agenda planificada como corresponde, principalmente para aquellas personas que les gusta ahorrar, que les gusta considerar diferentes opciones, tomarse un tiempo y escoger la mejor, que está bien. Bueno, pero principalmente a esas personas esto les provoca una frustración mayor que para las personas que viven el día y que los cambios ni le van ni le vienen, que no es lo ideal, pero en un sentido parecería que lo sufren menos. Bueno, hoy queremos hablar justamente de ese tema, la frustración. ¿Cómo poder atravesar la frustración sin llegar a permitir que ese estado de frustración forme en mí un carácter de un hombre o una mujer frustrada? ¿Cómo poder lidiar, combatir y aún, podemos decir, convivir ocasionalmente con situaciones que nos provoquen frustración,
que nos provoquen enojo, que nos provoquen desilusión, sin llegar a cultivar un espíritu amargado, un carácter frustrado, un carácter de mal genio, que me haga perder un montón de cosas lindas que todavía la vida nos sigue regalando. Porque de hecho sí, como dijimos recién, estamos viviendo un tiempo donde hay muchas cosas que no nos gustan, que nos tomaron por sorpresa y que si pudiésemos cambiar la historia, obviamente la cambiaríamos. Sí, es verdad. Pero también hay muchas cosas lindas que todavía no han logrado tocarnos, que todavía no han logrado quitarnos. Y muchas de esas cosas nunca lograrán tocar, ni quitar, ni cambiar. Porque son cosas que están reservadas por Dios bajo un cerrojo especial. Él las protege y nadie tiene acceso a ellas. Y muchas veces, por estar mirando justamente las cosas que perdimos, dejamos de mirar las cosas lindas que aún conservamos. Muchas veces por concentrarnos demasiado en las personas que tenemos a nuestra contra, dejamos de concentrarnos en el Dios que tenemos a nuestro favor. Muchas veces, por estar preocupado por las situaciones que nos provocan frustración, dejamos de mirar las cosas que nos provocan alegría, alabanza y gozo. Y eso está mal. Y eso es lo que queremos evitar y lo que queremos en esta mañana poder ver a la luz de la palabra de Dios, cómo lograr un carácter estable, optimista, gozoso, tranquilo, paciente, a pesar de todas estas cosas. Algunas ocasionales, otras pueden llegar a ser tal vez perpetuas, de por vida, que quieran robarnos la paz y que nos provoquen frustración. ¿Cómo atravesar la frustración sin permitir que eso forme en mí un carácter frustrado, de un hombre o una mujer frustrados, amargados? ¿Qué les parece si comenzamos orando para encomendar al Señor este tiempo? Cierra tus ojos y dile: Padre, gracias. Gracias por todas las cosas lindas que hoy tenemos. Gracias por poder despertar con salud. Gracias por poder disfrutar un sol hermoso. Gracias por poder tener acceso a ti. Gracias, Señor, por la comunión de los hermanos y por tu palabra que me alumbra como una lámpara en mi camino. Señor, encomendamos este tiempo a ti y gracias. Queremos empezar agradeciéndote para ya comenzar desde ahora con un espíritu alegre. En el nombre del mejor regalo que tú nos hayas podido dar, ese don que no tiene nombre, que no se puede describir, pero que nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, ¿qué es la frustración? Bueno, la frustración es un sentimiento de tristeza, decepción, ira, amargura ante la imposibilidad de un deseo o de una necesidad que no puedo alcanzar, que no puedo conquistar. Mira, estar frustrado es una experiencia desgastante. Y quiero comenzar diciéndote esto. Uno de los principales riesgos o peligros de la frustración es que tiene un fuerte efecto lacerante, desgastante, corrosivo. La frustración o el estado de frustración literalmente corrompe, corroe, desgasta aún la fibra más íntima de tu ser. Son esas expectativas insatisfechas, como dijimos recién, esos deseos no cumplidos. Y yo quiero comenzar leyendo ya desde ahora un versículo. Por favor, acompáñame en Proverbios capítulo 13, versículo 12. Proverbios capítulo 13, versículo 12. Salomón, que escribió el libro de Proverbios, es una persona que lidió mucho, a pesar de que tuvo todo lo que ninguno de nosotros jamás llegará a tener. A pesar de eso, él también fue un hombre que lidió con la frustración. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 12, en palabras del propio sabio rey Salomón: la esperanza frustrada, dice la Nueva Versión Internacional, aflige el corazón. ¿Sí ves? La esperanza frustrada aflige el corazón. Por el contrario,
el deseo cumplido es un árbol de vida. Claro, es un árbol del cual todos quisiéramos comer sus frutos todo el día. ¿A quién no le gustaría vivir constantemente con sus deseos cumplidos? ¿A quién no le gustaría que se haga realidad aquel famoso cuento de la lámpara de Aladino, donde yo tengo allí una lámpara y cada deseo que tengo solamente froto la lámpara, sale el genio, se lo pido al genio, el genio me lo cumple y listo, hasta el próximo deseo? Mira, tu vida y mi vida, si Dios nos hubiese permitido tener un genio personal para cada uno, como el cuento, hubiese sido un desastre. Imagínate solamente a dónde hubiésemos llegado si tuviésemos así una máquina de los deseos, que un árbol, como dice Salomón, que cada deseo que tengo produce su fruto, me lo como. Sería un desastre en nuestra vida, porque iríamos detrás de nuestros propios deseos y eso formaría en nosotros un espíritu hedonista. Sin embargo, Dios, que nos conoce, dice: no, yo no te voy a dar todo lo que tú deseas, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas. Y muchas veces nosotros necesitamos que la vida nos diga no. Muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos diga: ok, pero mañana, ahora no, espera. Y eso que al inicio produce en mí frustración, si yo lo sé procesar y lo sé asimilar, va a tener un objetivo de formar en mí un carácter estable. Así que sí, es verdad lo que dice Salomón, ¿no? Es tormento para el alma el deseo no cumplido. Bueno, pero muchas veces en medio de la tormenta el árbol es más fortalecido. Y está comprobado que cuando un árbol soporta tormentas fuertes, hay un mecanismo de anclaje que hace que sus raíces se hundan más para poder soportar más el embate del viento. Por lo tanto, un árbol que atravesó muchas tormentas o que soportó muchas tormentas es un árbol mucho más fuerte de aquel que fue criado en un invernadero donde nunca recibió una sola brisa del viento. Por eso Dios permite estas situaciones. Pero que duele, duele, ¿sí? Hay frustración en diferentes áreas. Hay frustración en la familia. Tal vez sea una de las áreas donde más lidiamos con este asunto. Sí, vamos a ver después algunos ejemplos. Hay frustración en el trabajo. Claro, el trabajo, a medida que avanzamos en este mundo tan competitivo y tan materialista, cada vez es más injusto. ¿A qué me refiero? Bueno, que cada vez el sector patronal trata peor a la parte obrera. Es más injusto. Cada vez hay que trabajar más para ganar menos. Cada vez hay que competir más con jóvenes que desplazan a los adultos y que tienen más puertas abiertas en lo laboral, porque hoy en día se potencia más la fuerza, la creatividad y los títulos académicos, aunque sea un joven imprudente, aunque sea un joven impulsivo, que la experiencia de un hombre de 40, 50 o más años, que tal vez no tiene los mismos logros académicos y no tiene la misma energía, pero tiene la honestidad, la experiencia, el criterio para decidir. Pero bueno, así funciona el mundo. Y eso muchas veces produce frustración. Hay frustración en el matrimonio. Tendríamos para hablar una conferencia completa. Todos nosotros en algún momento hemos sentido frustración con nuestro cónyuge y la seguiremos experimentando, porque es parte de la convivencia. Yo quiero que anotes, que recuerdes esto. La frustración es parte de la convivencia. No existe convivencia sin frustración. Pero eso no significa de que la convivencia tenga que frustrarse o que los que están dentro del círculo de relación tengan que acabar siendo frustrados. Hay que aprender qué hacer con esas situaciones que provocan frustración en el trabajo, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. ¿Qué papá y qué mamá en algún momento no ha sentido dudas, miedo, temor, frustración, enojo, tristeza, amargura por actitudes de los hijos? En las finanzas, ¿cuántas veces hemos proyectado económicamente las finanzas de nuestra familia, de nuestras iglesias, de nuestras empresas?
y no han resultado como nosotros esperábamos, hoy más que nunca. Porque detrás de toda esta pandemia, de todo este virus, hay una intencionalidad muy marcada de lograr una fractura económica en todo el mundo para que en un corto plazo todos los países y todos los empresarios y todos los habitantes del mundo se vean obligados a depender de un único comando, de una única moneda mundial, de un único protocolo mundial, de una única economía mundial que obviamente va a ofrecer un montón de soluciones, pero con el oculto propósito de controlar. Así que hoy más que nunca tenés que estar preparado porque vas a experimentar mucha, no poca, muchísima frustración en tus proyectos económicos. Hoy más que nunca tenemos que ser muy estratégicos y muy inteligentes en cómo mover nuestros pequeños fondos de ahorro, nuestro dinero, muy económico, muy medidos en los gastos. Tenemos que ser muy estratégicos porque se viene una recesión económica. Bueno, ya estamos, pero se vienen peores recesiones económicas y eso provoca frustración. Por supuesto, en las finanzas también, en las relaciones sociales, aún saliendo dentro del ámbito familiar, ¿sí? Las relaciones con los amigos, con la familia extendida, con los vecinos. Es difícil porque la gente está de mal genio. Principalmente la gente que no tiene esas promesas de las que hablábamos al comienzo, ese Dios de promesas que hablábamos al comienzo. Porque nosotros, mal o bien, ahí la vamos peleando y vamos tratando de buscarle la vuelta y confiar en el Señor y sabemos que tenemos un futuro de gloria. Pero la gente que no tiene esperanza ni Dios en el mundo se entristece de otra manera, dice Pablo. Ellos se entristecen peor, ellos la sufren peor. Entonces están de mal genio, están irritables. Yo te recomiendo, en este momento es el peor momento para ponerte a discutir con un desconocido que te cruzó el vehículo en la calle o que consciente o inconscientemente te hizo algo que a vos te ofendió, a tu vehículo, a vos, a tu hijo. Cuidado, tranquilito, cuenta hasta 10, no saques ese toro que tienes adentro. Porque si la otra persona también responde igual, la Biblia dice que la violencia engendra violencia y podés terminar perdiendo tu testimonio. Este es el peor momento para entrar en discusión con alguien, principalmente alguien que no está gobernado por la paz del Señor. Y eso provoca frustración. Y también podemos decir en último lugar que a veces nos frustramos con nosotros mismos, ¿sí o no? Nos frustramos con nosotros mismos, con nuestros propios errores, con nuestros propios fracasos, con nuestro propio carácter, con nuestro propio recuerdo del pasado, que trae frustración. Mira, como dijimos recién, y lo vamos a decir a lo largo de este mensaje, la frustración no es pecado, es una reacción natural del ser humano. Porque Dios nos hizo así, nos hizo sensitivos, nos hizo maleables, nos hizo de cierta manera variables también. Es parte de nuestro ánimo, de nuestro estado de ánimo. Pero permitir que la frustración forme un carácter frustrado o me lleve a tomar decisiones propias de un frustrado, eso sí que está mal. Algunos ejemplos en la Biblia de los que han luchado con la frustración vamos a ver en un ratito, ¿sí? Pero que la frustración existe, existe. Lo dijimos recién en el matrimonio, ¿sí? Cuando tu cónyuge hace los cambios que vos no querés que haga o no produce los cambios que vos querés que produzca. Frustración en el matrimonio. Con los hijos, lo dijimos recién también, ¿no es cierto? Cuando los hijos se comportan de una manera que no era la manera que tú esperabas. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser posible si yo lo crié de esta manera? Bueno, mira, algo que me dijeron es que ningún hijo nace con garantía. Así que papá o mamá, prepárate porque desde ya te voy diciendo, si aún tu hijo o tu hija no te ha frustrado, te va a frustrar. Porque ningún hijo nace con garantía. Dijimos en las finanzas, por supuesto, el dinero no rinde hoy más que nunca. Otro ejemplo que podemos poner en la carrera universitaria, esto hablando a los jóvenes, por supuesto, cuando uno estudia por varios días, meses, se sacrifica las noches para alcanzar una nota, para lograr aprobar una materia y resulta que le va mal, que el profesor
Tal vez tomó otro examen, no hizo las preguntas que había formulado en clase, o tú te equivocaste, no era, y te frustras, porque yo recuerdo en mi carrera universitaria, terrible era llegar a la universidad después de estar estudiando. A veces llegué a estar hasta 2, 3 noches sin dormir y llegar para decir que el examen se había cambiado de horario y no me habían avisado. Claro, cuando yo estudié en la universidad, no es que sea muy viejo, pero no había WhatsApp. Y ya había pasado el examen, imagínate, y tenía que esperar para la próxima oportunidad dentro de 2 o 3 meses, cuando yo iba con todo el conocimiento contenido aquí. Eso provoca una frustración terrible. O peor aún, cuando alcanzás la carrera universitaria que tanto soñaste y no tienes salida laboral. ¿Cuántos hay que tienen que estar manejando un taxi y son universitarios graduados? No tengo nada en contra de manejar un taxi, pero qué terrible, ¿no? Haber invertido tanto tiempo para no poder aplicar todas tus noches de desvelo. Bueno, eso produce frustración. En tus emprendimientos, cuando te esfuerzas por sacar adelante tu negocio, lo dijimos recién, tu empresa, tu trabajo, tu proyecto, y las cosas no salen. Tenemos que mencionar en tu salud, fíjate cuántos ejemplos hay. Esto frustra mucho cuando la enfermedad golpea tu vida y los médicos no saben qué hacer. Has probado con todas las medicinas posibles, has cambiado de médico un montón de veces, ya van algunos años dando vuelta y la cosa no mejora, más bien empeora, porque los medicamentos que te dan, como no son los apropiados, te provocan otros males y eso produce mucha frustración. Así que bueno, los ejemplos son en nuestra vida, la lista es interminable. Por eso escogí este tema, porque creo que es un tema con el que tenemos que lidiar y que convivir a diario. No podemos decir, no, a mí nunca me va a pasar, ¿sí? A mí nunca me va a pasar. Recordad que la Biblia dice, el que piensa estar firme, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos? El que se cree firme, el que piensa que estar firme, ojo que no caiga. Que no caiga, por ejemplo, en frustración, que no caiga en desánimo. Mira, muchos personajes bíblicos también tuvieron que lidiar con la frustración. Por ejemplo, Job. Vamos a ver algunos, no muchos, 3 o 4. Pero uno de ellos fue Job. La historia de Job es bien conocida, ¿no? Él lo perdió todo. Hijos, salud física, salud emocional, posesiones, estatus social, amigo, testimonio. Y si bien al principio su situación la soportó con una increíble entereza, él dice, si vos querés abrir tu Biblia ahí para ir compartiendo un poquito el relato, en el capítulo 1, estamos hablando de Job, en el capítulo 1, versículo 21, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Excelente, perfecto, te felicito, Job. Jehová dio, Jehová quitó. Yo sigo confiando en Dios y sigo bendiciendo a Dios. Pero yo te dije hace un ratito que la frustración tiene un efecto corrosivo, lacerante. Y el estado de frustración es como un goteo. Seguramente tú habrás visto, yo vi muchas veces visitando los hermosos lugares que hay aquí en nuestro país, Ecuador, lugares de cascadas, de río, donde una gota, un pequeño hilo de agua que cae de la montaña y golpea sobre una piedra ha llegado a ser una marca en la piedra, un surco o hasta un hueco. ¿Una gota de agua hace un hueco en la piedra? Sí. Si lo hace durante siglos y siglos y siglos, va a ser un hueco en la piedra. Y muchas veces la frustración, cuando se torna una cultura, un estado en mí, que todo me frustra y que no sé cómo combatirla, llega a ser como un goteo constante, que en algún momento va a quebrar mi salud emocional. Job empezó bien, pero en un momento Job también se quebró. Y hay muchos versículos. Yo quiero leerte, por ejemplo, si tenés tu Biblia ahí, lee Job 16, 7, 8 y 9. Ahí él dice, ciertamente Dios me ha destruido. Fíjate, recién decía, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, ¿qué dice? Ya del otro lado de la película, cuando ya la frustración hizo nido en su mente, echó raíces en la fibra más íntima de su ser.
¿Qué dice Job? Ciertamente Dios me ha destruido, ha exterminado a toda mi familia. Y muchas veces la frustración surge cuando yo le echo la culpa a Dios de las cosas que pasan. Mira, una cosa es que Dios sepa y permita que me sucedan cosas que a mí no me agradan. Otra cosa es que Él tenga la culpa. Muchas personas dicen, bueno, pero a ver, Pablo, la cosa es muy sencilla. Si Dios lo permitió, Él tiene la culpa. Porque si Él hubiera querido, lo hubiera evitado. Mira, si vos te metés en ese razonamiento teológico, no vas a llegar a ningún punto. Porque la Biblia es clara en decir que muchas veces Dios permite cosas que no aprueba. Te lo quiero repetir. Muchas veces Dios, como padre, porque los padres también lo hacemos con nuestros hijos, permite cosas que no necesariamente aprueba. Pero aún en esa voluntad permisiva de Dios, Él puede sacar mucho beneficio en fortalecer mi carácter si yo mantengo mi fe en sus promesas y sigo diciendo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job tuvo un momento de crisis. La frustración llegó a formar un carácter en él. Seguimos leyendo, dice, me tiene acorralado y da testimonio contra mí. Mi deplorable estado se levanta y me condena. Terrible. En su enojo Dios me desgarra y me persigue. Rechina los dientes contra mí, mi adversario me clava la mirada. Lo leímos juntos, Job 16, 7 y 9. Mirá lo que dice el versículo 11 del capítulo 17. Mis días han pasado, se deshicieron mis planes, los deseos de mi corazón. Tal vez esta sea la definición más perfecta en esta versión que acabo de leer de lo que es la frustración. La frustración dice presente cuando yo reconozco y me doy cuenta que mis días pasaron, mis oportunidades pasaron, como dijo Job, se deshicieron mis planes y los deseos de mi corazón. Job 17:11. Cuando yo veo que todo mi sueño se desvanece. Mi ideal de matrimonio ya se desvaneció. Mi ideal, mis sueños con mis hijos ya se desvaneció. Mi anhelo con esta carrera universitaria ya está, nunca más lo podré alcanzar. ¿Te das cuenta? Todo eso sucede y produce en nosotros la frustración. Y así se encontraba Job. Mirá lo que dice el capítulo, si estás conmigo todavía, capítulo 19, versículo 8. Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar. Y ha puesto tinieblas en mis sendas. O sea, todo le echaba la culpa a Dios. Dios está rechinando los dientes contra mí. Dios tiene la culpa de que mis planes se desvanezcan. Y Dios me puso una muralla en mi camino y todos los proyectos que hago, todo Dios me lo frustró. Y Dios, cuidado. Mira, si vos estás enojado, enojada con Dios, si vos sentís de que Dios fue injusto contigo, decíselo a Dios. Te voy a decir algo, Dios no se va a enojar. Si vos se lo decís de una manera respetuosa, aunque sea con enojo, Dios no se va a enojar. En la Biblia hay muchos casos de personas, como acá tenemos el caso de Job, tenemos el caso de Jacob, tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Abraham, que llegaron a discutir con Dios, a cuestionarle cosas a Dios, Habacuc, Jonás. Está bien, Dios no se enoja, porque al fin y al cabo es una manera de tener comunión. Cuando nuestros hijos se enojan con nosotros, nosotros queremos que nuestros hijos nos digan que están enojados y qué es lo que les provocó el enojo, ¿verdad? Bueno, Dios también quiere que se lo digamos, pero tenemos que hacerlo con un criterio de no permitir que ese enojo llegue a controlar todo mi ser y todo mi corazón. Elías, el profeta Elías. Y el caso de Elías es interesante. La Biblia nos dice que huyó al desierto para escapar de la amenaza de la muerte de Jezabel, reina de Israel y enemiga del profeta. Claro, es interesante porque fue un hombre muy valiente, Elías, hizo unas proezas increíbles, desafió a cientos de profetas, pero acá estaba huyendo de una mujer. Es que muchas veces cuando yo dejo que la frustración
tome control de mi interior, entro en un pánico terrible. Y soy capaz de asustarme aún de una amenaza potencial que ni siquiera llega a ser amenaza, pero yo lo veo como algo terrible. ¿Por qué? Porque pierdo la objetividad y comienzo a sobredimensionar todos los problemas de la vida. Cuando yo entro en ese estado de amargura, todo lo veo mal, todo lo veo que es contra mí. Todas las personas contra mí, Dios contra mí, la vida contra mí, mi esposo contra mí, mis hijos contra mí. Y me pongo en papel de víctima. Y hay personas que parece que le gustaría ponerse en el papel de víctima. Y Elías estaba así. Cuando Dios lo ve, estaba metido dentro de una cueva. Le dice, Elías, ¿qué te pasa? No, es que todos me abandonaron, yo quedé solo, soy el único profeta, mejor me muero. Ahí estaba, como una pobre víctima, cuando Dios tenía un plan para Elías. Estaba en el desierto y llegó a experimentar deseos de muerte. Dice, y léelo si querés, o anotalo para leer después, en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice, y anduvo caminando todo un día en el desierto, o sea, sin rumbo. Él dijo, me voy, no sé para dónde me voy. No sé si alguna vez lo hiciste, ¿no? De que estás tan frustrado, tan enojado, tan decepcionado, que te subís a tu vehículo y te vas a la noche, das vuelta. O salís a caminar y caminás y no sabés, no te importa dónde. Lo que querés es como huir del problema. Lo que estaba haciendo Elías era huir del problema y esconderse, y eso no soluciona nada. Porque el problema te va a perseguir, porque la frustración está adentro. Y Elías se metió adentro de una cueva, pero la frustración lo acompañó adentro de esa cueva. ¿Por qué? Porque la frustración estaba dentro de Elías. Él había permitido que ya se instale dentro de él. Y dice que después de caminar todo un día en el desierto, se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que quería morir. Estoy leyendo el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y le dijo a Dios, Dios, ya no aguanto más. Así le dijo, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Totalmente frustrado este gran profeta de Dios, que Dios lo valoró tanto que hasta se lo llevó sin que vea la muerte. Pero pasó también por momentos de frustración. Y además de este conflicto interior que tenía Elías, él experimentó un cansancio físico y mental extremo, al punto que solo quería dormir. Léelo, primer libro de Reyes 19, 5 y 6. Quería dormir y dormir, no me molesten, quiero dormir. Y claro, hay muchas personas que hacen eso, ¿no? O se escapan, se van, o sin irse, se quedan en su propia casa, pero se meten en la cueva del sueño y de su habitación y no salen, y a veces llegan a una depresión tal que tenés que pasarle la comida por la puerta y volver a cerrar porque ahí está, no quieren, pero no sirve, porque la frustración y la desilusión y el miedo y la amargura te acompañan adentro de tu cuarto. Vos cerrás la puerta y pensás que el problema lo dejas afuera. No, el problema se quedó adentro. Estás peor que antes, porque por lo menos antes estabas con la puerta abierta y con personas que te podían ayudar. Ahora estás solo tu problema y vos, adentro de tu cueva. Y eso es peor que lo que estaba antes. Otro ejemplo de una mujer es Noemí. Conocemos la historia de Noemí, ¿no es cierto? Y la historia de Noemí es conmovedora. Ella y su marido salieron de Israel para irse a Moab porque en su país natal había hambre. Ya había problemas en su país natal. Había hambre. Eso ya provoca frustración. Se va de su país esperando una nueva vida, nuevos horizontes, nuevos proyectos, nueva esperanza. Los planes de la familia eran encontrar un nuevo hogar, un sustento para vivir, pero al pasar los años, tanto su esposo como sus dos hijos y la fuente de ingreso económico que venía a través de ellos murieron, quedando ella sola en Moab junto con sus dos nueras. Tremendo, 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 tremendo. Muy parecido a la versión masculina que vimos antes con Job. Todos sus sueños se disolvieron. Y mejor le hubiese sido quedado en Israel
que por lo menos había hambre, pero estaba con toda la familia, y ahora estaba en un lugar donde había un poco más de comida, pero sola, sin familia. Por eso cuando ella vuelve, ¿sí?, ella dice, no me llamen más Noemí, llámeme Mara, ¿sí?, porque en terrible amargura estoy. Eso lo podés leer ahí en Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. No me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, porque Dios me ha amargado. Lo mismo que dijo Job, así estaba esta mujer, echándole la culpa a Dios. Y Noemí se convirtió en una mujer amargada, derrotada. La frustración la estaba comiendo por dentro. Es interesante porque cuando ella regresa a su pueblo natal y dice, ¿no?, este cambio de nombre de una manera simbólica, ella dice, porque me fui con las manos llenas, pero vuelvo con las manos vacías. Está ahí en el versículo siguiente. Y claro, uno puede decir, pero ¿cómo, Ruth, te fuiste con las manos llenas? ¿No es que te fuiste porque había hambre? ¿Porque no había pan? ¿Cómo que te fuiste con las manos llenas? Es que ahora Noemí estaba reconociendo que lo verdaderamente importante en su vida no era tanto el pan, sino su esposo y sus hijos y la familia y el gozo y la fe y su Dios. Y ella desestimó eso y lo cambió por un futuro económico. No fue una decisión guiada por Dios. Ella debería haber permanecido en el lugar donde estaba, confiando en las promesas de Dios. Pero ella valoró más otras cosas que no son eternas y no valoró lo realmente importante. Ahora, tarde, lamentablemente tarde, ella se da cuenta y dice, no, en verdad yo cuando estaba acá, aunque pasaba un poco de hambre, tenía las manos llenas porque estaba con toda mi familia y ahora estoy con las manos vacías. Quizás vine con algún ahorro porque me fue bien en Moab, pero sola, con la nuera, bueno. Pero fíjate cómo muchas veces la frustración me hace cambiar la escala de valores y termino preocupándome por lo que no tengo y dejo de valorar lo que todavía tengo y para mí no tiene importancia. Y muchas madres, muchos padres están así, mal, frustrados por el dinero, por el trabajo, por esto, y no se dan cuenta que tienen unos hijos hermosos. No te das cuenta que no será la mejor casa, pero es tuya, no tenés que pagar arriendo. No te das cuenta que tal vez no tendrás un vehículo como tiene el vecino, pero tienes dos piernas sanas que te permiten subir a un bus y manejarte tranquilamente. Otros tienen que andar en silla de ruedas. Y parece que tenemos que conocer a personas que están peor que nosotros para darnos cuenta cuántas cosas tenemos y nosotros no estamos agradeciendo. Y mira, la lista es interminable. Yo estaba pensando, recién vimos ejemplos de personas que atravesaron frustración y permitieron que la frustración les gobierne. ¿Sabes una cosa? Yo estaba pensando hoy en tres situaciones donde Jesús también se frustró. Porque como dijimos recién, y lo vuelvo a repetir, la frustración no es pecado. Y estar frustrado por algo que no sale como a mí me gustaría que salga, no está mal. La cosa es no permitir que eso controle mi interior. Y yo anoté acá 3 frases que Jesús dijo y que nos permite ver el estado de su alma. ¿Sí? ¿Te acordás cuando le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis, Felipe? Porque Felipe le dijo, a ver, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Felipe dice, ¿cómo me decís eso? Tanto tiempo estoy con vos y todavía no te das cuenta que yo y el Padre uno somos. Eso es un estado de frustración. Pero bueno, respiró profundo el Señor y dijo, bueno, Felipe, te voy a sacar bueno. No sé cómo, pero te voy a sacar bueno. Anoté aquí también la actitud cuando los discípulos no pudieron sanar a un muchacho que estaba endemoniado y la gente vino y le dijo, mira Señor, tus discípulos lo intentan y no pueden, así que tú haz algo porque acá tu equipo es un fracaso. Y Jesús dijo, ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo os he de soportar? Literalmente te lo estoy leyendo. Ay, generación incrédula, ¿hasta cuándo? ¿Qué es eso? Es frustración, es un deseo de decir, ay, ya basta, esto, ¿cuándo se va a solucionar? Está bien, no está mal que sientas eso. Pero el Señor respiró profundo y dijo, bueno, vamos a sanar al endemoniado y en algún momento ellos van a entender.
Y después anoté también cuando entró al templo, ¿te acordás? Ahí venían caminando de Betania, lo narra el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Y dice que vio lo que habían hecho con el templo y enojado hizo un látigo y sacó a todos corriendo y dijo: salgan de acá porque han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Así que Jesús también tuvo que lidiar con momentos de frustración, pero Jesús no fue un frustrado. Y el hecho de saber lidiar con eso le permitió a Jesús continuar toda su difícil carrera hasta llegar al capítulo 17 del Evangelio según lo narra San Juan y decirle a su Padre: he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando vos aprendés que la frustración es algo que va a llegar, no tenés que tenerle miedo. Que va a llegar, va a llegar. Prepárate. Si no te llegó, te va a llegar. La frustración, tu hijo te va a frustrar, tu cónyuge te va a frustrar, tu jefe te va a frustrar, tu pastor te va a frustrar, el mundo, los políticos, ni hablar, te van a frustrar. Si vos estás preparado para cuando llegue la frustración y sabés respirar profundo y confiar en Dios que tiene control de todo y saber que Él no es que te está queriendo hacer la vida a cuadritos, sino que Él está trabajando en tu interior y te das cuenta que necesitas esos momentos donde las cosas no salen, donde el deseo no se cumple y esperás que la tormenta pase, vas a salir bendecido y vas a poder acabar y completar la comisión como ciudadano, como individuo, la meta que tenés dentro de este mundo, dentro de este ecosistema y principalmente dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia de Dios. Vas a poder llegar, como dijo Jesús: he acabado la obra que me diste que hiciese. Y podemos hablar de más ejemplos, ¿sí? Moisés se frustró y eso le llevó a matar a un egipcio. Moisés se frustró y eso le llevó a romper las tablas de la ley. Moisés se frustró y te acordás que cuando huyó de Egipto estuvo hasta traumado psicológicamente por la frustración, que eso le afectó hasta el habla, era un poco tartamudo. O sea, Moisés tuvo que luchar mucho con su propia frustración y Dios tuvo que trabajar mucho en el carácter de Moisés para llevarlo a ser un líder. Pero él tuvo un proceso de frustración casi que le acompañó toda su vida hasta que logró aprender, porque no es fácil, pero se puede. Jonás fue un hombre frustrado y la frustración gobernó su vida. Mira, Jonás fue el profeta más exitoso de todo el Antiguo Testamento. Él realizó una prédica de solamente 10 palabras aproximadamente durante un día de camino en Nínive y toda la ciudad se convirtió, hasta el rey, los príncipes. Toda la ciudad se convirtió, toda la ciudad se arrepintió. Ningún profeta logró tanto éxito con un mensaje tan corto como Jonás. Jonás era un hombre que hablaba y en sus palabras tenía poder. Cuando él habló en el barco, dice que toda la tripulación se convirtió y oró a Jehová, Dios de los cielos. Sin embargo, nunca disfrutó del éxito. Nunca disfrutó de los logros. ¿Por qué? Porque vivía frustrado. Y él no veía la bendición que Dios estaba obrando a través de él y alrededor de él. Solo él veía que en otros aspectos Dios no obraba como él pensaba que tenía que obrar. Y él pensaba que tenía que exterminar a los ninivitas. Pero más bien Dios los perdonó y eso a Jonás lo frustró. El profeta más exitoso, pero que menos disfrutó de sus logros. Habacuc estaba frustrado también, un profeta cercano a Jonás. Y si vos lees el libro del profeta Habacuc, en todo el capítulo 1, él hace una queja terrible a Dios. Y le pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y comienza el capítulo 2 y le dice Habacuc a Jehová: voy a pararme aquí en mi guarda y no me voy a mover de aquí hasta que respondas lo que te acabo de decir con mi queja. Y Dios, que es paciente, le comienza a hablar y hablar y hablar y trabaja. Y Habacuc escucha y razona y acepta y termina el capítulo 3 del libro, lo que comenzó con una queja, con una canción de agradecimiento. Y dice Habacuc: aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto y no haya mantenimiento en el ganado y a las ovejas también le falte el mantenimiento, con todo dice, con todo yo me voy a alegrar en Jehová. Entonces sí hay un proceso en el que yo debo
entrar y en el que puedo salir fortalecido o puedo salir muy, pero muy mal. José, en el Antiguo Testamento, se frustró con sus hermanos. Cuando se encontró con sus hermanos después de mucho tiempo, José era el segundo en Egipto y se dio cuenta que sus hermanos le seguían mintiendo. Dice que se fue al cuarto, cerró la puerta y lloró. Lloró de bronca, como diciendo, ¿cómo puede ser? Mis hermanos siguen mentirosos como hace 40 años cuando los dejé. Sí, pero bueno, ¿qué hizo José? Respiró profundo y no dejó que la frustración lo controle y salió y perdonó a los hermanos y mandó a llamar a su padre y fue de bendición para toda su generación y para todo el mundo en aquel momento. ¿Por qué fue de bendición? Porque no se dejó gobernar por la frustración. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones por la frustración que tenía dentro. Pablo se frustró, el apóstol Pablo con Pedro, cuando veía algunas actitudes hipócritas en Pedro, con los judaizantes que también le hacían la vida tan difícil. Así que la frustración va a venir, pero tenemos que aprender a combatirla. Ahora viene la pregunta, ¿cómo superar la frustración? Quiero darte algunos consejos prácticos. En primer lugar, reconoce que no estás libre de ella. Y vamos a leer algunos versículos. Vos podés acompañarme también con tu palabra. Mencionamos uno recién, ¿no? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:11. Y fíjate lo que dijo Salomón en Eclesiastés 7:14. A todos nos vienen buenos y malos momentos. Así que, primer consejo que quiero darte es reconoce que no estás libre de la frustración. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir. ¿Qué va a venir? Va a venir. Seguramente me dirás, bueno, Pablo, esto no es novedad para mí. Yo todo el tiempo estoy con frustraciones. Bueno, ¿viste? Tenés que saberlo. No esperes otra cosa. ¿Sí? Siempre soy frontal con esto. Los que dicen que tener una vida que siga a Cristo y que agrada a Dios significa parar de sufrir, mentira. La frustración va a venir, pero tiene un propósito, tranquilo, no te alarmes, no te desesperes. Segundo, pregúntate, y esto es muy importante, ¿esta situación que me está frustrando, la provoqué yo mismo? ¿Esta situación que me está frustrando, la provoqué yo mismo? Si es así, tenés que retroceder el camino, tenés que hacer las enmiendas necesarias, como el Señor Jesucristo dijo ahí a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2 y 3, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sí? Muchas veces tenemos que recordar de dónde caí y volver a empezar, porque me enojo por lo que me provoca frustración, y estoy ciego, no me doy cuenta que yo mismo provoqué la frustración. A veces la frustración viene de agentes externos, mayormente, ¿no? Pero a veces reconozcamos que también es por nuestra propia culpa. Y mira lo que dice también Eclesiastés, capítulo 7, búscalo ahí en tu Biblia, verso 29. Eclesiastés 7, 29. Esto he concluido, dice Salomón. Dios nos ha brindado todas las oportunidades para ser felices, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. Me encanta esta versión. Eclesiastés 7:29. Esto hemos concluido. Dios nos dio todas las oportunidades para ser felices, pero nosotros mismos nos complicamos la vida. Así que fíjate si lo que te está provocando frustración no son malas decisiones que tú has tomado en el pasado o que estás tomando en el presente. Eso sería peor. Y de nada te sirve intentar luchar con la frustración si en lo que provoca la frustración sigue encapsulado ahí. Más bien tenés que sacar lo que provoca frustración. Si vos iniciaste una amistad tóxica, una palabra que hoy está de moda, ¿no? Esto es tóxico, aquella persona es tóxica, esta conversación es tóxica. Bueno, está bien, usemos la palabra. Si vos iniciaste una amistad tóxica que no te conviene, que no es de Dios, y lo único que cosechás de esa amistad de frustración, pues hermano, corta con esa amistad. Si en tu iglesia hay chusmerío, hay crítica, hay murmuración, y siempre provienen del mismo foco, de la misma fuente, de las mismas 2 o 3 personas, porque nunca la murmuración viene por muchas más personas, y eso te frustra como líder y como pastor, habla directamente con las personas que están provocando la murmuración. Entonces muchas veces muchas veces la frustración sigue estando ahí porque nosotros no tomamos las medidas
necesarias para el caso. Así que segundo consejo, pregúntate si la frustración la estás provocando o permitiendo tú mismo. Ahora, si es un agente externo que tú no tienes injerencia, bueno, hay que poner el pecho a las balas. Tercero, y esta es la otra punta del ovillo, lo que dije recién. Si la frustración viene por algo en lo que no tienes control, entiende que la vida es así. No siempre podrás manejar ni controlar todo. Tú dirás, bueno, sí, Pablo, es verdad. Sí, es verdad, pero a veces parece que no lo aplicamos. No siempre vas a poder controlar todo. Esposo, esposa, no intentes controlar a tu cónyuge porque no es tu responsabilidad. Padres, no siempre van a poder obtener obediencia absoluta de sus hijos. Van creciendo y ya van administrando su independencia. En la amistad, en las finanzas. Vos podés tener toda tu finanza ordenadita, pero vos no sabés si una devaluación de la moneda, el cierre del banco, un imprevisto, una enfermedad, una emergencia, cambia totalmente tus finanzas. No podés controlarlo todo. Entonces, si vos no podés evitar lo que te provoca frustración, tenés que aceptarlo porque es parte de la vida. Mirá lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también, así Dios les dará paz. Una paz que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. En ningún momento Pablo te dice que trates de esquivar el bulto o de mirar para otro lado. No, dice, mira, hay cosas que no van a cambiar. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que ir y orar, derramar tu corazón delante de Dios. Y no, pero es que yo no sé lo que va a pasar mañana. Cuando la frustración ya va tomando raíz, se transforma en ansiedad. Y la ansiedad es muy peligrosa. Es lo que leímos recién, ¿no es cierto? Por nada estéis afanosos. Deja de preocuparte. Alguien dijo, y con mucha razón, que la ansiedad es pretender, escúchame bien, soportar las cargas de mañana con la dosis de fuerza que Dios me dio hoy para soportar las cargas de hoy. Por eso dijo Jesús, cada día tendrá su propio mal, su propio afán. Cuando llegue ese puente, verás cómo lo cruces. Lo que se puede planificar, ahorrar, tenés que hacerlo. Pero lo que no se puede decir, bueno, ¿qué va a hacer? No puedo yo amargar mi presente por el temor del futuro. Así que el otro consejo que te doy es que si no tienes control sobre la frustración, tenés que aceptarla como parte de la vida y dejar que Dios haga su obra. Cuarto, no permitas que la frustración se instale en tu casa. Y este ejemplo creo que sirve de mucho. La frustración va a golpear a la puerta de tu casa. Sí, y vas a tener que atenderla, porque si no la atendés vas a ir golpeando. Y cuando la atiendas, ¿qué le vas a decir a la frustración? Mira, ¿sabes qué? Querida frustración, muchas gracias por visitarme, pero acá en mi casa estamos bien con las promesas del Señor y confiamos en Él. Ahora, si vos le abrís la puerta de tu casa, la haces pasar a la frustración que se siente en la sala, al poquito tiempo ya va a estar durmiendo en tu cama y ya ocupó toda tu casa. No permitas, hay un refrán que yo sé que lo conoces, ¿no? Que dice, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Obviamente, en este momento capaz que hay pájaros volando encima de mi cabeza, pero sí podés evitar que hagan nido en tu cabeza. Y con los malos pensamientos y con la frustración es igual. No permitas que la frustración se instale en tu casa. Parece que hay personas que les gusta sufrir. ¿Viste que hay personas que les gusta sufrir? Hay personas que disfrutan estar en el papel de víctima. No, porque no sabés lo que me pasó. Mirá, me llamaron por teléfono ayer y me dijeron que parece que van a cerrar los bancos. Es un rumor que escuchó por ahí de una vecina, que también lo escuchó de un vecino, que lo escuchó de un extraterrestre, no sé, porque así son los rumores. Y ya se instaló en la casa ese miedo y no duerme, o a veces son problemas reales, ¿no? No es que esté inventando o rumores. A veces son problemas reales. Uy, no sabes lo que me pasó. Mirá, me enteré que esto y lo otro. Y están ahí vendiendo su amargura y disfrutan de que la gente le diga, ¿qué te pasa?
te pasa? Te veo mal. Uy, no sabes cómo, ni me hables. Y vos haces todo lo posible por animarle, orás con ellas, hablás, y al otro día otra vez igual, y no lográs levantarlo, porque parece que disfrutan de estar en el papel de víctima. Han permitido que la amargura y la frustración se instalen en su casa. ¿Qué dice Efesios 4:31? Dice, Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, está bien que hay cosas que te van a enojar, dice Pablo. Está bien. Pero no permitas que se ponga el sol y salga el sol, y se ponga el sol y salga el sol, y pasen los días y pasen la semana, y el enojo sigue echando raíces dentro de ti. No, eso sí que es muy peligroso. Dice también Efesios 4:31, ¿no es cierto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Quítense de vosotros. Ahí la palabra quítense en el griego es sean quitados. O sea, no es algo que yo lo puedo hacer voluntariamente. Tengo que permitir que el Espíritu Santo lo haga. Otro consejo que te quiero dar para ir un poquito más rápido, el número 5, y este es muy interesante, escucha bien, dice, aprende de la frustración. Si bien las situaciones que nos frustran son irritantes, también son una oportunidad para aprender de ellas. Aprende cómo llegaste a esa situación, aprende cómo reaccionar la próxima vez que te ocurra. Muchas veces el estado de sorpresa por cosas que no esperaba y que no me gustan, activan de mi interior herramientas que yo ni sabía que tenía porque nunca fueron necesarias usarlas. Pero ese estado de tensión, de frustración, de autodefensa, sacan de mi interior nuevas virtudes que Dios me había dado y que estaban ahí potencialmente escondidas, pero que en ese momento afloraron. Y si vos lo haces con un mecanismo correcto, vas a salir más fortalecido. Es como el ejemplo que te di del árbol, que cuando soporta la tormenta extiende más las raíces. Así que yo creo que hay muchísimo que se puede aprender de la frustración. Y ese estado de descontento, de insatisfacción, o como leímos al comienzo el pasaje de Proverbios, la esperanza que se demora, puede hacerte más parecido a Cristo. Puede hacerte más parecido a Cristo. Mirá que el autor de los Hebreos, hablando de Cristo, dice que Cristo, por lo que padeció, aprendió. Y uno dice, ¿Cristo aprender? ¿Dios aprender? Bueno, así dice la Biblia. En su humanidad, tal vez Cristo sabía por teoría lo que era padecer la tentación del pecado y la frustración y todas las patologías humanas, pero no lo sabía por la práctica. Y Hebreos dice, al padecer Cristo aprendió obediencia. Así que el estado de frustración, los momentos de frustración, no tanto el estado, decimos que el estado de frustración prolongado es malo. Los momentos de frustración pueden hacerte un carácter más parecido al de Cristo. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Así que si dice todas las cosas, incluye también las cosas que me provocan frustración. Tengo que aprender a sacarle jugo a la frustración para que cuando pase el estado de descontento, la situación frustrante, yo me encuentre más experimentado, más fortalecido y en condiciones de aconsejar a otro que está pasando lo mismo que yo pasé antes. Y poder decirle, mira, tranquilo, yo también pasé por lo que tú pasaste, pero Dios me dio fuerzas y yo quiero ayudarte y quiero aconsejarte. Sexto, tómalo con optimismo. La Biblia dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. No quiero decir con esto que seas místico. Proverbios capítulo 17, versículo 22. Esto quiere decir que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, pensamientos optimistas, sanos, divertidos, positivos. La frustración ataca directamente aquí, la mente. Es peor que el cansancio físico. Yo soy una persona que me gusta mucho el trabajo físico y a veces estoy trabajando en la casa o en el jardín porque me gustan las plantas y termino exhausto, pero contento. Pero la frustración produce un desgaste no tanto en tu musculatura o en tus articulaciones, produce un desgaste en tu mente.
Por lo tanto, aquí debes combatirlo y tenés que combatirlo con pensamientos positivos. No estoy hablando de humanismo, ni de nueva era, ni de pararse frente a un espejo y decir soy un ángel de luz. No, eso no sirve. Pensamientos positivos alimentados por las promesas de la palabra de Dios. Pero tenés que tomarlo con una actitud optimista. En ocasiones, lo mejor que puedes hacer es reírte de ti mismo o de la situación que estás viviendo, aunque esto es muy difícil para los malhumorados, ¿no? Pero a veces tenés que decirlo, reíte, decir, ay, mira, la verdad que esto mejor me lo tomo con risa porque no tiene sentido. Bueno, está bien, es positivo, te va a hacer bien. Séptimo, y esto es muy, muy importante. 3 palabras. Agradece, agradece y agradece. Y quiero ser enfático. Mira, en esos momentos en que vos estás mirando todo negro, ¿no es cierto? Que estás mirando el vaso, la mitad del vaso vacío en vez de la mitad del vaso lleno. Ese carácter que ya se ha transformado en un carácter pesimista. Hay una de las historias que escribo en mi libro Una pausa en tu vida, que dice que un fabricante de zapatos mandó a un vendedor a una ciudad de África a promover el producto para instalar una sucursal. Y el reporte que recibió es: apreciado patrón, gerente, lamento decirle que aquí la venta de zapatos es un fracaso. Porque aquí todos andan descalzos, nadie usa zapatos, así que olvídese. Al poco tiempo envió a otro promotor de ventas al mismo lugar porque no estaba convencido con el primer informe. Y este promotor le manda un mensaje y le dice: apreciado gerente, esta es una oportunidad excelente para instalar la fábrica, porque aquí nadie tiene zapatos. ¿Te das cuenta? Ambos estaban viendo lo mismo, pero lo veían de una manera diferente. Si vos estás mirando solamente lo que te hicieron, lo que perdiste, lo que te falta, lo que te amenaza, te vas a deprimir. Pero agradece por las cosas que tienes. Agradece, agradece y agradece. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, búscalo en tu Biblia. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando agradezco a Dios, incluso por aquellas situaciones complicadas, liberas en tu interior una paz que no se puede explicar, es una paz que viene del cielo. Y no agradezcas solamente por lo lindo que te pasa, aún por lo malo también. Dios sigue siendo Dios. Y si tal persona se enfermó del COVID, decir, bueno, Señor, la verdad que me preocupa mucho el futuro de esta persona, pero si tú lo permitiste, gracias, con algún propósito será. O si tú mismo te enfermaste. O si recibiste una nota del trabajo que te dicen, ¿sabe qué? Hemos prescindido de sus servicios, por favor pase a buscar su liquidación, y vos a los 48 años te quedaste sin trabajo y no sabés quién te va a contratar. Claro, te frustra, claro que te frustra, pero combatí ese estado mental con agradecimiento. Digo, bueno, Señor, gracias. Gracias porque por lo menos con la liquidación que me van a dar, no será mucho, pero tengo ahí unos ahorritos para unos meses, y yo sé que si tú quieres, los hombres me cierran puertas, pero tú me puedes abrir portones. Gracias, Señor, confío en ti. 8, el consejo número 8. No podemos dejar de hablar con esto. Entra en comunión con Dios. No hay mejor lugar donde derramar un corazón frustrado que no sea en la presencia de Dios, ante el Padre. Ya sea en oración, leyendo la palabra, alabando, orando, congregándote con regularidad, ¿sí? No te aísles, no te cierres de la iglesia, no te borres del grupo de WhatsApp de los hermanos si algo te ha frustrado. Es cuando más necesitas la comunión con Dios, con la oración, con la Biblia y con los hermanos. Dice David en sus momentos de amenaza, y David estuvo muy frustrado, principalmente con Saúl, después frustrado con Joab, después frustrado con Absalón. Tuvo muchos momentos de frustración. Pero ¿qué dice ahí el Salmo 119, 164? 7 veces al día te alabo, a causa de tus justas ordenanzas. No hay mejor antídoto contra la frustración que fortalecerte en comunión. ¿Te acordás, Pablo y Silas? ¿Qué es lo que estaban haciendo?
alabando. Esto es el consejo número 9. Alábale. Pablo y Silas estaban encerrados, frustrados. Señor, ¿por qué tengo tanto para predicar? Hay tanta necesidad en el mundo y tú me tienes aquí encerrado, encarcelado durante meses y meses y años. Me siento frustrado. ¿Para qué me llamaste como apóstol, Señor? No. ¿Qué hacía Pablo y Silas? Alababan. Encadenado en una celda, con un juicio injusto, con un trato inhumano. Ellos alababan, cantaban. Dice que el carcelero de Filipo no lo podía creer. Y eso fue un testimonio que lo llevó a él a aceptar a Cristo. Él y toda su casa. Ahora, dijimos al comienzo que en este estado de emergencia sanitaria y crisis económica en el que estamos, hay muchos motivos para estar frustrados. Pero no te sumes al espíritu de queja. De alguna manera, tantos cristianos como no cristianos estamos dentro de la misma celda, en un sentido. Porque todos estamos bajo la amenaza del COVID. Todos, cristianos y no cristianos. Pero lo triste sería de que los cristianos, que estamos en la misma situación que los no cristianos, nos sumemos al espíritu de queja del mundo. Entonces estamos en la fila del banco, de la tienda, en el trámite, en el barrio, y un conocido que no tiene a Cristo en el corazón nos dice, pero qué desastre, ahora parece que otra vez volvemos al semáforo en rojo. Y vos, que sos cristiano, que tenés una esperanza, en vez de alabar al Señor como hizo Pablo y Silas, le decís, ay, sí, ni me hable, vecina. Ni me hable, vecina. ¿Cómo ni me hable, vecina? Vos tenés que hablarle a tu vecina de la esperanza que tenés en tu corazón. Así que alaba, y eso va a ayudarte de mucho. Y en último lugar, resiste en fe. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Resiste, pero no en tus fuerzas. Porque hay cosas que frustran y son cosas fuertes. Un problema conyugal que está encapsulado de hace décadas en tu matrimonio no es algo a la ligera. Un hijo que se tornó adicto en una familia cristiana no es un problema para ser tomado a la ligera. No queremos ser místicos, ¿sí? Pero tenés que resistirlo en la fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Conclusión. La frustración va a venir. No puedo evitarla, pero sí puedo superarla. Ojo con tener actitudes que no van a ayudarte para nada. Algunos, por ejemplo, en la frustración recurren a sus viejos y malos hábitos. Está bien, esto no sirve de nada, así que voy y me compro una botella de trago. Y antes el trago por lo menos me hacía olvidar de los problemas. Y otra vez, y recae en el alcoholismo. No. Otros visitan antiguos, como dijimos antes, y tóxicos amigos. No te van a ayudar. En momentos de frustración, ojo a quién vas a elegir para llorar. Ojo. Porque si un ciego guía a otro ciego, los dos caen al pozo. Ojo. Tenés que ir al lugar correcto. No seas necio. No seas necia. Hay personas hasta que dejan de ir a la iglesia. Y el pastor le llama, no, es que estoy mal. No sabe lo que me pasó. Estoy frustrada, desanimado. Es como que un paciente que tiene que visitar al médico una vez por mes y va. De repente un mes no va, 2 meses no va, 3 meses no va. Entonces el médico lo llama y le dice, amigo, ¿qué pasa? Usted no vino a las consultas hace 3 meses. No, es que usted no sabe, doctor, lo enfermo que estoy. Me puse peor, por eso no voy. Pero es cuando más tiene que venir. No dejes de ir a la iglesia. Hay otros que inclusive hasta dejan de aportar financieramente, porque dicen, si Dios no me ayuda a mí, yo no voy a ayudar a la obra de Dios. Fíjate qué razonamiento tan egoísta. O sea que yo ayudo a la obra de Dios con la intención de que Dios me ayude a mí, así Dios nunca te va a ayudar. Así mejor no des porque no te va a servir de nada. Y Dios puede dar por otro lado. Tú no vas a dar por eso, ni tampoco vas a dejar de dar, porque las cosas no salen en tu vida y en tus proyectos como vos pensás que tienen que salir. No tiene nada que ver. Vos tenés que actuar en fe. Tenés que seguir orando, tenés que seguir ofrendando, tenés que seguir congregándote. Hay otros que se desconectan de todos. Yo conozco personas, ¿no? Que vos lo llamás, no contestan. Un día algo le habrá pasado. Se encierran en su búnker, desconectan el internet,
desconectan el cable de teléfono de la casa. Eso no te ayuda. No te conectes con cualquiera, te lo dije recién, pero sí algunos te pueden ser de mucha bendición. No tenés que encerrarte como ostras y dejar de permitir que otros puedan ayudarte. Otros se ponen de mal genio, ¿sí? No se salva ni el gato en la casa. El gato no tiene nada de culpa, ¿no? Pero le pegó una patada que lo colgó al gato del ventilador. ¿Por qué? Y descargas tu ira con personas que ni saben que vos estás frustrado o frustrada, porque te pusiste de mal genio. Cuidado, porque eso te puede llevar a romper relaciones y a hacer daños que duren toda la vida. Hay otros que se enojan con ellos mismos, ¿sí? O con los demás. Y enseguida acusan, dice, esto me pasa por esto, por esto, por esto y por esto, por esto. Santiago dice en capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los problemas entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones? Entonces no culpes a otro. Si vos estás frustrado, no, lo que pasa es que ya sabes, tu mamá me frustra. No le digas a tu esposa, tu mamá me frustra. Vos te frustrás solito. No, es que mi hijo me frustra. No, tu hijo no te frustra, vos te frustras solo. No, es que el jefe del trabajo me pone loco. No, el jefe no te pone loco. Tú te pusiste loco solito. Cada uno permite que lo externo llegue a modificar mi parte interna. Nadie te puede enojar. Tú decides enojarte. Recuerda esto, nadie te puede decir nos molesta y todo, pero tú decides enojarte, tú decides frustrarte, tú decides aislarte, tú decides amargarte. No le eches la culpa a otros. Tú mismo, permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu interior, tienes que mantener el equilibrio en tu ser interior. Hay otras personas que maltratan físicamente a su cónyuge, como dijimos recién, a sus mascotas. Algunos dejan de leer la Biblia, ¿sí? Se olvidan que son cristianos, comienzan a comportarse como mundanos, vuelven a sus antiguos hábitos, en fin. Hay muchas formas de lidiar con la frustración, pero los hijos de Dios debemos hacerlo a la manera del manual de la palabra de Dios. Así que creo que hemos dicho muchas cosas, ahora lo más difícil es ponerlo en práctica. Te dejo a solas con esto, espero que hayas tomado nota. Si alguien quiere pedirme el archivo de lo que acabo de predicar para masticarlo con más tiempo, porque yo sé que como buen argentino hablo muy rápido, me escribís por WhatsApp, me escribís por Facebook, como sea, me llamás por teléfono, yo te lo mando, pero no permitas que la frustración te robe el gozo tan y tan lindo de ser un hijo o una hija de Dios. Nos espera un cielo hermoso, un futuro de gloria, donde no va a haber frustración y nosotros podemos a partir de ahora empezar a disfrutar ese momento. Me despido, que tengas una excelente semana bendecida en el Señor. Quédate conectado con nosotros a través de todas las redes sociales. Estamos teniendo todas las semanas cosas nuevas. Ayer tuvimos el comienzo del taller de evangelismo. Fue espectacular. Queremos verte el próximo sábado y queremos que se aumente el grupo para poder bendecir a muchos. Tenemos muchos planes. Tenemos en la semana reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de oración, reunión de enseñanza de doctrina, reunión de jóvenes, reunión de niños. Así que no hay excusa para no estar alimentado por la palabra de Dios. Te quiero mucho y que el Señor te bendiga.